Pues aquí estamos. La comunicación es la estrategia de relaciones para influir en las demás personas. ¿Y cómo vamos a influir? Incidiendo directamente sobre su foco, sobre su centro emocional, la parte emocional del cerebro. Y a ello tenemos que llegar con los 5 sentidos. Así, el directivo, el líder de la empresa, ha de prepararse para saber utilizar esta estrategia de relaciones con todos los que tienen en su empresa y todos los que son sus proveedores, para que no le fallen en esta cadena de valor y en esta cadena para ganar dinero. Si bien todos los que formamos parte de las empresas, yo también soy empresaria, todos sumamos un valor importante, que es el talento, del que hablaba antes el consejero, que nos decía que quería empresarios con talento, a ver si fortalecíamos el tejido empresarial aragonés. Pues todos los cerebros suman, porque nosotros tenemos un talento que a veces no conocemos y está alojado en esa zona emocional del cerebro. Pero en este siglo XXI, desde hace 10 años, la neurociencia lo que ha hecho es ponerse al servicio de la comunicación y así definir ciencias como es el neuromarketing, que es vender directamente al centro emocional, como vimos que hace Coca-Cola, como vemos que hacen otras compañías, y lo veremos a continuación. Y otras técnicas de neuromanagement, que es el enseñarle al empresario o al líder cómo dirigir sacando su mejor talento, gestionando el control de sus emociones y potenciando el de los demás. Todos sabemos que en la empresa tenemos 2 tipos de comunicación que hemos de velar por ellos. Y en estos 2 tipos de comunicación vamos a aplicar también las neurociencias. Una es la comunicación externa, que ya sabemos lo que es, son las relaciones públicas, el marketing, la publicidad, y otra es la comunicación interna, que es el mismo mensaje en la empresa que compartimos la filosofía, la misión, los valores y un código ético, porque hoy, siglo XXI, se nos exige para ser competitivos, además de ser buenos, ser honrados y honestos, que no me cabe la menor duda que todos los que estáis aquí lo sois. Y por eso, porque lo sois, tengo que daros las claves del éxito. Además de estas comunicaciones que siempre tenemos en la empresa, más o menos programadas, sí tenemos que tener también un gabinete de crisis, porque cuando aparece lo que en comunicación se llama el cisne negro, es decir, aquel imprevisto, bien por un accidente, por una mala gestión, por mala suerte, pero a todos nos viene a la memoria lo que ha pasado recientemente con el caso del ébola. Si no tenemos un buen gabinete de crisis, evidentemente nuestro portavoz no podrá transmitir un mensaje que sea tranquilizador, un mensaje honesto, un mensaje transparente, que transmita credibilidad. Y es que los gestos, que es la comunicación no verbal, y hay que entrenarla, parte directamente de ese sistema emocional, de ese sistema límbico. Por eso se dice Alex Penland, que es uno de los mayores gurús, un ingeniero en el MIT, que los gestos son honestos porque nunca mienten. Las palabras podremos decir lo que queramos con ellos porque las estamos trabajando en la zona racional, pero de la emoción salen esos gestos que es la emoción del subconsciente. Vemos en la imagen un cerebro que en su día MacLean, un gran trabajador de la neurociencia, definió como que el cerebro tenía 3 capas, que realmente es así: la parte de los instintos, la zona emocional y la parte neocortical o la zona racional, que es donde tenemos esa capacidad del habla que nos distingue de los demás seres. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a trabajar pensando en que solamente vamos a utilizar la razón, y lo que realmente nos da potencia es la zona emocional. El 90% de la fuerza de nuestro cerebro la tiene la parte que tiene que ver con las emociones. Y desde luego, lo que no podemos hacer nunca es desligar
la emoción de la razón. ¿Alguien cree que puede tomar decisiones dejando a un lado las emociones y que puede ser tan sumamente frío y racional que calcula perfectamente? Por ejemplo, un coche. Nos vamos a comprar un coche. Y ese coche, ¿qué creemos? ¿Que la decisión es racional o que la decisión es emocional? Pues aunque pueda parecer racional, quien dice un coche, dice la casa, dice el cole de los niños, las decisiones más importantes de la vida, hasta la pareja que nos va a acompañar el resto de nuestros días. Toda toma de decisión tiene que ver y sale y se produce en el centro emocional del cerebro. Y todas las decisiones son emocionales. Por eso, mis compañeros anteriormente incidieron también en que el recuerdo de marca, foco, 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 venía directamente y se aplicaba mucho mejor cuando estaba unida a una emoción.